El exorcismo ortodoxo, escrito por Jordan Roque Álvarez. Síguelo. Seguro que usted ha visto muchas veces exorcismos en películas y series televisivas, e incluso ha escuchado historias en internet. Bien, hoy le voy a contar mi experiencia en un caso de exorcismo visto por mis propios ojos y en una iglesia ortodoxa rusa. Yo no me considero religioso, aclaro, pero mi esposa es ortodoxa. Bueno, en Rusia casi todos los nativos lo son. Un domingo mi mujer me invitó a una reunión religiosa en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en el centro de Moscú. Ese día sería especial, no para mí, sino para todos los presentes, pues el único sacerdote capaz de expulsar demonios venía, y de su poder contra los demonios se contaban muchas cosas. El señor de unos 60 años, vestido diferente a todos los sacerdotes del patriarcado, subió al púlpito y dijo: «Sé que estás aquí, diablo». El grito de una mujer resuena en el pasillo de la iglesia. 5 segundos más tarde, el grito es reemplazado por el sonido de un candelabro que cae. Alguien comienza a llorar y una joven con un chal blanco que se encuentra de pie cerca de la salida comienza a temblar y pone los ojos en blanco. En un instante, el lugar se inunda en un silencio sepulcral. Por supuesto, ateos como yo, siempre pensamos en la obra teatral planificada. Ustedes me entienden, ¿verdad? Pero ese día aprendí que por lo menos el exorcismo y los demonios existen. La chica, que por un momento parecía una actriz, comenzó a cambiar su rostro. No sé cómo explicar exactamente, pero su piel se volvía verdosa y de su boca comenzó a salir espuma. El sacerdote comenzó desde su lugar a pronunciar: «Manifiesta, espíritu del mal, dime tu nombre». Así repetía el nombre de Dios desde el púlpito, una y otra vez. La chica comenzó a rasgar su ropa y con ella su piel donde brotaba sangre. Los allí congregados estaban como si nada. Yo me preocupaba, veía el daño que la joven se comenzaba a hacer. La chica avanzó al centro del salón y comenzó a levitar. Sinceramente, por un momento volví a pensar en una actuación. Se elevó 3 metros sobre el suelo y luego un grito masculino: «Yo soy Cesor». Y de un momento casi imperceptible, la chica fue a dar contra una pared lateral y cayó de rodillas. De su cabeza brotaba sangre, pero nadie se inmutaba. Yo comenzaba a enfadarme. Comencé a pensar que a aquellos rusos el frío le había congelado la sangre de la piedad. Entonces me puse en pie y dije: «¿Acaso aquí nadie va a hacer nada?». El sacerdote dijo: «Siéntese, por favor». Mi esposa me tomó la mano y con una mirada me hizo sentar. De pronto la chica, que por un minuto guardó silencio, se puso en pie retorciendo su cuerpo y se comenzó a acercar a mí. Venía directamente a mí con ojos vidriosos, piel verde como el césped y pasos rígidos. Todos abrieron lugar como sentenciándome a muerte frente al demonio. La chica se me puso de frente y puso mi mano en la frente y desperté en otro lugar. Era una casa típica de Moscú, con la diferencia que la sangre brotaba de las paredes. En el salón había un hombre y una mujer decapitados. Entré a un cuarto y allí había un símbolo escrito con sangre en la pared, y bajo una cama, una chica con muchos cortes de su cuerpo. Luego todo se puso oscuro y allí en pie, Cesor, era una especie de hombre con cabeza de cerdo, y me dijo: «Yo no soy de este mundo, pero si no me detienes cobraré más vida hasta que alguien me libere. Libérame, libérame». Allí desperté. La chica estaba en el piso. El sacerdote se acercó a mí y dijo: «Vamos, hábleme. ¿Qué os dijo?». No sé, no recuerdo», dije asustado por aquella experiencia. «Tiene que recordar», exigía el sacerdote. No me acuerdo». Seguidamente me levanté del lugar. Mi esposa me seguía.
Caminamos un rato por Moscú. Trataba de entender lo sucedido. Mi esposa no decía nada, solo caminaba a mi lado. Pasó una semana de estos sucesos y todas las noches el sueño se repetía, pero cuando despertaba no me acordaba de nada, aunque sabía que había tenido una pesadilla. Un lunes en la mañana, mientras miraba la tele, una noticia salía a la luz. Encuentran asesinados a una mujer y su esposa. La que parece ser su hija se encuentra en estado de gravedad. Entonces recordé, si esas caras me eran familiar, eran las que veía siempre en mis pesadillas después de aquel domingo de exorcismo. La casa, escrito por Jordan Roque Álvarez. Hay muchas cosas inexplicables en este mundo, algunas tan terroríficas que hacen que uno tome decisiones inmediatamente. El 2 de enero de este año encontré una casa que parecía el hogar perfecto. Mi esposa y yo pensamos que era una ganga. El vendedor nos propuso todas las mejores variantes para obtener nuestro sueño de tener nuestro propio hogar. La vivienda era espaciosa y bueno, merecía algo de reparación. Sin embargo, su estructura era sólida y nos pareció fabulosa. Cuando entramos en ella, empezamos a ilusionarnos en cambios y nuevas reformas. Así que no lo pensamos mucho y en una semana estábamos en la mudanza y los preparativos. Pero la cosa cambió muy pronto el primer día. Encontré una ouija debajo de una de las camas del segundo cuarto. Era muy antigua. Al parecer los dueños tenían sus creencias. Para no incomodar a mi esposa, no dije nada y tiré a la basura aquella reliquia. El segundo día encontré una marca de una mano en la puerta que iba al sótano. Inmediatamente la pinté, pues verdaderamente era escalofriante y no quería que mi esposa se pusiera a curiosear. El tercer día en el cobertizo me encontré una muñeca que daba espanto. Esta me llamó la atención, pues su fecha de fabricación era de 1903. E inmediatamente la llevé a un anticuario que me dio unos 200 euros por ella. Pasados unos días encontré un escrito en la pared: nunca pares. Y según fui limpiando y habilitando la casa, siguieron apareciendo cosas extrañas. Por ejemplo, entre pared y pared me encontré varios cuchillos. En el cielo raso había un coche de niño que estaba de 1908, según busqué en internet, por la marca de fabricación. En la última semana de reforma me asusté encontrar en la parte del garaje un maniquí cubierto de cinta adhesiva y sin cabeza. Sin embargo, este no sería el único, pues en el propio cielo raso del garaje encontré muchos maniquíes, pero en este caso mujeres y un bebé. Aquello me costó sacarlo, pues eran de yeso y pesaban mucho. Recuerdo que el camionero que contraté para botarlo me dijo que se veían terroríficos, pero yo, queriendo hacer posible el sueño mío y de mi esposa, no me preocupaba nada de esto, aunque sentía curiosidad. Y pregunté al de la inmobiliaria, quien me dijo que en la casa habían pasado varias familias y que detrás de la historia de la casa no hay nada oscuro ni tenebroso por qué preocuparse. La casa tiene un espacio que supuestamente era una cava de vinos. Allí encontré una puerta bloqueada que curiosamente no iba a ningún lado. Cuando al abrir solo había una pared de ladrillos, pero todo se puso tenso la mañana que decidí arreglar la cisterna de agua y limpiarla. Allí encontré un hueso humano. Por supuesto llamé a la policía local, que junto a los peritos hicieron el levantamiento. Sin embargo, el hueso era tan viejo que el informe de la policía arrojó que era de 1944 y que al parecer podía ser de alguna amputación que se hizo en la guerra. A toda esta, yo no conté nada a mi esposa y seguí trabajando en la reforma de la casa. Ya había adelantado mucho cuando en una habitación donde había muchos trastos encontré crucificada una muñeca de plástico. Esta, a diferencia de las otras cosas encontradas, no parecía ser tan vieja. Por supuesto que la quité de la pared y la tiré a la basura. En ese mismo cuarto encontré una estatua que colgaba del techo.
Por supuesto que la quité de la pared y la tiré a la basura. En ese mismo cuarto encontré una estatua que colgaba del techo, una lápida con la inscripción de una niña nacida en 1903 y fallecida en 1907. También otra especie de crucifijo con una criatura extraña, nada parecida a Cristo, y una muñeca sin ojos. Ese día me fui a la biblioteca del ayuntamiento de la región y pregunté sobre este hogar, que ya pasaba a ser parte para mí de terror. La señora que me hizo la investigación solo dijo que allí vivía una familia de artistas, que solo esas cosas podían ser parte de sus trabajos. Esto me tranquilizó un poco mi miedo y continué mi construcción. Para finales de marzo casi todo estaba terminado y ya aquellas tristes cosas parecían haber sido borradas. Pero en la mañana antes de mudarnos, definitivamente encontré un interruptor con dientes clavados y una especie de crucifijo. Definitivamente tuve que remover. Mi esposa vendría ese día para chequear todo. Claro, con todas estas cosas que me pasaron, seguro usted pensaría que yo me arrepentiría, pero no. Así que desafiantes nos mudamos a nuestro nuevo hogar. Hoy si usted está leyendo esto escrito como evidencia de las cosas que encontré en mi nuevo hogar, es porque no estamos entre los vivos. Por favor, no compre esta casa de la calle Rabanustas 41. Trovadores, espero que estéis disfrutando de estos relatos. Agradecería que en este momento le dé fuerte al botón de suscripción activando la campanita de notificaciones y aparte le des like al video. Continuamos. Manos, escrito por Jordan Roque Álvarez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. En el bosque siberiano hay muchas cosas extrañas que se cuentan por cazadores y turistas. La realidad es que entre la soledad, el frío y las muertes ocurridas en la guerra y prisión extrema de este inmenso bosque, nada nos puede sorprender. A mediados del año pasado, un grupo de amigos nos fuimos al interior de estos montes en pleno mes de junio. Nuestro objetivo era ir a buscar setas, pues en Moscú es muy codiciada. 1 kilo de este tipo de hongo puede costar hasta 1.500 rublos. Nos fuimos hasta un pueblo llamado Nueva Siberia y luego emprendimos la marcha por nuestros propios pies, 14 kilómetros. La realidad es que pasamos bien los primeros 3 días. Cazábamos, tomábamos vodka y uno de los del grupo cantaba música tradicional rusa. ¿Qué más podíamos pedir? La recogida de setas iba bien hasta que un día Vladimir Lukovich comenzó a delirar y ver cosas. Normalmente cuando estás en un lugar como este suele ocurrir estas cosas. Es como lo mismo que pasa en el desierto cuando llevas mucho tiempo. Esa mañana nuestro amigo comenzó a ver manos sujetando los árboles. Al principio no le hicimos caso. Pensamos que el vodka le había afectado o había fumado algo. Luego nos preocupamos cuando comenzó a señalar donde supuestamente veía las manos. Decidimos llevarlo al campamento improvisado y seguir nosotros con nuestra recogida de hongos. Pero sobre las 3 de la tarde, otro de nuestros amigos, Yuri, salió corriendo, diciendo que había visto manos en un árbol. Al principio nos reíamos, pero al ver su cara de desesperación, entonces comenzamos a preocuparnos. El jefe del grupo preguntó si había probado alguna seta, pues algunas son alucinógenas, pero Yuri es de esos pocos rusos que no le agradan los hongos. Tratamos de no dar importancia al tema y continuamos nuestra labor. Sobre las 4 de la tarde, todos fuimos testigos de las manos en los árboles. ¿Cómo podría describir lo que vimos? Lo único que puedo decirte es que salimos al campamento casi corriendo. Por allí nos sorprendería la desgracia de nuestro viaje. Nuestros 2 compañeros, Yuri y Vladimir, estaban desangrados, con sus manos cortadas. Habían muerto. Levantamos el campamento y sin perder tiempo, salimos a toda prisa del bosque. Al llegar al pueblo, fuimos a la comisaría. Teníamos que hablar de lo sucedido con alguien y reportar la muerte de nuestros amigos. El jefe de policía nos dijo: les creo,
Hace 2 años atrás a un grupo de turistas le pasó lo mismo. Resulta que en esta región se traían muchos de los soldados alemanes para cortar árboles y para protestar por las condiciones. Algunos se cortaban sus manos. No sabemos qué es lo paranormal que puede ocurrir, pero de vez en cuando estas historias se repiten. Más nunca volví a Siberia y no se lo aconsejo a nadie. La cabaña de las innumerables noches, escrito por Boris Olmont. El silbido frenético de las víboras hizo poco para perforar el velo oscuro del aguacero incesante. Me estremecí, ya sea por el frío del aire acondicionado o por la premonición de lo que vendría después. No puedo decirlo. Los pálidos faros iluminaban una acogedora cabaña que se destacaba brillante y cálida contra la fresca oscuridad de una noche húmeda. Suspiré cuando lo pasé. Mi gerente me cortará la cabeza si no llego a la reunión temprano mañana. Cuando llegué a la misma casa de campo por tercera vez, tuve que aceptar de mala gana que estaba irremediablemente perdido. Fue una elección fácil entre el diluvio implacable que azotaba mi techo de hojalata, como un tamborilero enojado, o la cálida cabaña que me atraía con el encanto de una mujer que sabe lo que quiere. Salté y corrí hacia la puerta que crujió al abrirse el tercer golpe. Empujé cuando mis olas quedaron sin respuesta. Entrar en el calor se sentía bien, así que no me di cuenta de que alguien caminaba detrás de mí. El aliento fresco en mi cuello y un leve susurro me hicieron girar sobre mis talones, pero todo lo que vi fue una nube de polvo cuando la puerta se cerró de golpe y no se movió. Estaba atrapado. No vi ningún daño en quedarme a pasar la noche. El fuerte rugido de mi estómago me hizo dirigirme a la cocina. Había un poco de agua viciada gotando de un grifo que goteaba y nada en la despensa, pero la casa parecía habitada. Encontré el dormitorio en el piso de arriba y me desmayé. Me desperté un nuevo día de lluvia torrencial y sin escapatoria. El temor absoluto en mi corazón palideció en comparación con mi sed. Ver la lluvia solo la hizo más profunda. El tercer día recogí el agua del grifo y la bebí. Casi no llegué al único baño de arriba antes de vomitar el resto del contenido de mi estómago. Después de yacer en el suelo fresco del baño durante horas, me arrastré hasta la cocina con la esperanza de encontrar algunas migajas. El grifo goteaba más rápido ahora con un delgado chorro de líquido pútrido familiar. El darme cuenta de que no hay ninguna fuente de agua excepto el inodoro de arriba me hizo sentir arcadas secas en el piso de la cocina a cuatro patas. Una vez que pasó, encontré algo de fuerza y cajas de cereal vacías en la despensa. También descubrí que devorar cartón seco se siente como si estuvieran lijando el interior. Todos los días me levantaba, limpiaba, revisaba la red, intentaba salir del infierno, dormía y repetía. Perdí la noción del tiempo y me aferré a fragmentos de cordura y esperanza al mantenerme ocupado. Estaba quitando el polvo cuando la mujer llamó a la puerta y entró, saliendo con cautela de la lluvia, al calor de la casa, de espaldas a mí. Me arrastré hacia adelante y me incliné hacia su oído. Mi garganta reseca solo pudo reunir un susurro. ¡Corre! Se dio la vuelta para ver cómo una nube de polvo se alejaba cuando la puerta se cerró de golpe. Una carta de confesión, escrito por Boris Olmont. Soy detective y estos últimos 7 años he trabajado exclusivamente en homicidios. En noviembre de mi primer año, una presentadora de noticias de la estación de televisión local fue asesinada y su cuerpo desnudo fue exhibido en un parque popular. Cada noviembre desde entonces, un ciudadano prominente de nuestra pequeña comunidad ha sido asesinado y exhibido de manera similar en lugares muy públicos. He estado en el equipo trabajando en el caso desde el principio, y aunque me duele admitirlo,
Hasta este momento aún no habíamos encontrado una sola pista sobre quién podría ser el asesino. Después del 2 de noviembre, el periódico local apodó al asesino el asesino de celebridades de noviembre, y luego comenzó a menospreciarnos a mí y a mis colegas por nuestra incapacidad para resolver el caso. Cada año sucesivo, las críticas se hicieron más fuertes y duraron más, y cada año mis colegas y yo nos sentimos más frustrados y desconcertados por el hecho de que aún no habíamos descubierto ni una sola prueba relacionada con ninguno de los asesinatos hasta hoy. Acabo de encontrar la siguiente carta dirigida a nuestra comisaría. A quien sea, bla, 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 bla. No soy de los que entierran el plomo. Soy el asesino de celebridades de noviembre. Como prueba, usé la llave adjunta para abrir la caja de seguridad 1616 en Fair National, donde encontrará una propiedad personal que pertenece a cada una de las 6 víctimas. Se incluyó una llave. No tengo una explicación para haber hecho lo que he hecho, pero la carga que siento por haber tomado esas vidas ha aumentado hasta el punto que, irónicamente, supongo, ya no puedo sostenerla. Encontrará a mis víctimas séptima y octava en el remitente del sobre de esta carta. La octava víctima seré yo y la séptima será mi amada esposa, con quien pretendo cruzar. Ve en Cristo, Reverendo George Harrison. He oído a gente hablar de que se les helaba la sangre. Ahora sé lo que querían decir. Escuché la llave en la puerta principal. Mi esposo regresaba de sus mandados, sin duda, uno de los cuales había estado llevando la pila de correos de la mesa del vestíbulo a la oficina de correos, excepto por el que accidentalmente había dejado caer en el vestíbulo. Estaba en el estudio. Mi revólver reglamentario estaba arriba, guardado bajo llave en el armario de mi dormitorio. El pie de las escaleras estaba cerca de la puerta principal, la puerta por la que acababa de entrar mi esposo. Mi entrenamiento seguía tratando de hacer efecto, pero mi corazón seguía interponiéndose en el camino. Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. El susurro de la bruja, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. No sé cómo haya sido su infancia, pero en la mía desde muy niño nos enseñaron a trabajar. De muy chicos a hacer pequeños encargos. A medida que se iba creciendo, labores más pesadas. Tendría yo unos 12 años y debía ir donde los abuelos por una encomienda. Era bastante retirado de mi casa. Además de eso, había que cruzar un pequeño bosque para subir a la casa. Yo era el mayor de mis primos, así que debía ser el encargado. Subo con prontitud. Quiero volver antes que empiece a caer la tarde. Debo confesar que sentía miedo de aquel pequeño bosque, más que nada por la fama de brujería que había por allí. Eso era algo que no podía decir en casa, porque mi padre y mi abuelo dirían que los hombres no sentimos miedo. De regreso a casa, veo una gran serpiente en medio del camino. Está enrollada y me impide el paso. Me paro ahí pensativo. Sé que aquella serpiente no es venenosa, es una boa constrictor. En mi región la llaman culebra. Como les digo, no es venenosa, pero sí peligrosa, y más aquella de ese tamaño. Después de mucho pensarlo, decido bajar por un lado del camino, donde por la maleza es difícil caminar. Cuando trato de internarme, escucho la serpiente que habla. Claro, yo sé que suena algo loco, pero eso fue lo que pasó. La serpiente habla en susurros. ¿A dónde vas?, pregunta. Yo corro por entre la maleza sin pensar en que puede hacerme daño. No veo la serpiente, pero sí el susurro que sigue detrás de mí. ¿A dónde vas? La pregunta sigue y yo más veloz, aún buscando el camino más abajo. Cuando logro salir del bosque,
Escucho arriba en el camino una carcajada terrorífica. No conté eso en casa, puesto que de hacerlo tal vez me dieran una reprimenda por miedoso, pero en las noches despertaba con pesadillas. Escuchaba esa voz y me veía cuando esa boba me tragaba. Una mañana debo volver donde los abuelos, por unos huevos para mi madre. A pesar del temor que siento de aquel pequeño bosque, me anima que es muy temprano y de apresurarme volveré al caer la tarde. Efectivamente, así es. De vuelta a casa, aún el sol está en lo alto. Yo feliz de regresar con prontitud. Al llegar al lugar donde me había encontrado la serpiente, me pongo atento, pero allí no hay nadie, así que sigo tranquilo. En ese mismo lugar hay un árbol de altramuz. Este en cosecha da sus pepitas por grandes cantidades, así que yo me entretengo recogiendo de aquellos pequeños frutos de colores. Cuando levanto la mirada de nuevo, caigo en la cuenta que no veo ningún camino. Además de esto, ya es de noche. Mi único remedio es llorar, llorar en un mismo lugar. No veo a dónde pueda dirigirme. Estoy en estas cuando una carcajada cubre todo el bosque y de nuevo ese susurro. ¿Y ahora a dónde irás? Lloro con más fuerza y la risa se hace más fuerte. Donde hace poco estaba yo recogiendo pequeños frutos, veo la serpiente. Es ella quien susurra, es ella quien se ríe. Me quedo paralizado por el miedo. Estoy así embelesado mirándola cuando la veo transformarse en una mujer. Toda su vestimenta es de color gris. Al estar de pie, ya hecha mujer por completo, me mira fijamente. Yo pienso lo peor, más aún que no soy capaz de moverme, hasta creo que ni de respirar, pero ella solo me mira con sus ojos grises como su vestido, su nariz puntiaguda y su boca que no parece tener labios. Son una línea que define el lugar donde está su boca, pero esta no hizo nada, solo la vi treparse a un árbol de un salto, dar un chillido y una carcajada y desaparecer en medio de la noche. Muerto del susto, regreso a casa de los abuelos. Mi abuela se sorprende de verme allí en la noche. Piensa que tal vez algo malo ocurrió en casa. Yo un poco tranquilo, porque el abuelo está en otra habitación jugando cartas con mis tíos. Así que cuento a mi abuela lo sucedido. Ella sin más dice que eso es una bruja, de esas malvadas que se divierte asustando a mujeres y niños. Me dice que no me preocupe, que esa noche duerma allí. Ya mañana ella hablará con mis padres. En la mañana uno de los tíos va para el pueblo y debe pasar por mi casa. Así que la abuela manda razón de que yo estoy en casa y estoy bien. Ya en la tarde volveré y la abuela después contará lo ocurrido. A pesar que el abuelo y los tíos todo les parece extraño, no preguntan nada. Las cosas de la abuela no tienen preguntas ni discusión. La abuela me dio unas pequeñas frutas. Me dijo que se llamaban estramonio. Cuando volviera a casa de seguro la serpiente estaría en el mismo lugar. Esperaba asustarme y divertirse con mi miedo, pero al verla debo tirarle estas pepitas de estramonio. Allí verá esa malvada lo que es bueno y yo veré quién es la bruja. Me dice la abuela que quien sea la bruja, el estramonio le hará revelar su identidad. La abuela me dice que debo ir solo porque si no esta no se presentará. Así que armado del estramonio y ni una pizca de valor, tomo camino a casa. Efectivamente, al llegar allí veo la serpiente. Es una serpiente, pero con cara de mujer, y al verme susurra, ¿a dónde vas? Y suelta una carcajada. No saben lo horripilante y aterrador que es ver hablar y reír una serpiente. Muerto de miedo, lanzo las semillas de estramonio. Apenas estas tocan la serpiente, esta da un grito desgarrador y sin preámbulo se convierte en una mujer que yo conozco bien. Es Rosalba, la mejor amiga de mi madre. Es dar ese grito y salir corriendo por el bosque, por entre árboles y maleza. Sus gritos son tan fuertes y lastimeros que se escuchan en todo el bosque. Llego a casa y mi madre me pregunta lo ocurrido, pero por orden de mi abuela, solo debo decir que la abuela vendrá al día siguiente a contar lo sucedido.
Así pasa. Cuando la abuela entra, lo primero que me pregunta en secreto es: ¿y quién es la bruja? Le digo que Rosalba. Mi abuela le cuenta todo a mi madre, incluido quién es la bruja. Mi madre no discute sobre el tema. Si lo dice la abuela, así es. Rosalba más nunca volvió a casa, y cada que se encuentra a alguien de mi familia, baja la cabeza y nos rehúye la mirada. Trovadores, deseo que estén disfrutando de estos relatos, y antes de continuar con el siguiente, deja un pulgar arriba y cuéntanos qué tal te pareció el susurro de la bruja. Si aún no estás suscrito, es el momento de que le des fuerte al botón de suscripción, activando la campanita de notificaciones. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato, Alex Morales Gómez. Síguelo. Demonios. La mayoría de veces que estas cosas suceden no se sabe el porqué. En esta ocasión, sí se sabe el inicio de lo ocurrido. En un tiempo llegó al barrio una iglesia cristiana con un pastor con gran poder para expulsar a los demonios. Fue así que allí llevaron a una mujer, la cual se decía que estaba poseída por un demonio. Se llevó a cabo el respectivo exorcismo. Decían que ella se revolcaba, gritaba, echaba babasa por la boca y hablaba en diferentes idiomas. Lo que para el pastor sería algo de rutina se le convirtió en un calvario, ya que la mujer sufrió un paro cardíaco y murió ahí. El pastor quedó en una investigación judicial, mientras la iglesia debió irse del lugar. Las personas del sector no querían saber nada de ellos. Ahí empezó todo. Se cree que el demonio que poseía a aquella mujer quedó ahí en ese punto, y fue así que varias mujeres empezaron a suicidarse. Aunque el suicidio ya es algo tenebroso, estas lo hacían con sus niños pequeños. En el lapso de un año lo hicieron unas 10 mujeres. Acá les contaré 2 de los casos que sé, porque las conocí. Llegó a vivir a un lado de mi casa una mujer con sus 2 hijos. Una niña de unos 4 o 5 años. La niña era el esposo con quien vivían en el momento. El niño tendría unos 10, pero era un matrimonio anterior. La pareja era una familia adinerada. Al parecer tenían su propia empresa. Ambos salían a las labores del día a día, así que tenían una joven que cuidaba a los niños y los llevaba a la escuela. La chica era muy joven y bonita. Una tarde la esposa volvió antes de tiempo y encontró a su esposo con la empleada. Esto rompió por completo su corazón y su cordura. Muchos dirían que fue un demonio que entró en ella. Empezó a vengarse con la pequeña. Por nada la castigaba y decía que ella era el fruto de ese mal hombre. El niño intentaba defender a su hermanita, pero él era muy pequeño para esto. El esposo trataba de hablar con ella, pero esta permanecía encerrada. No quería saber de él ni del mundo. Una noche, dicen que daba gritos como loca en la casa. Más que gritos, eran rugidos. Parecía un animal herido. Esa noche tomó a la pequeña en brazos y la lanzó por el balcón. Esta murió al instante. El pequeño intentó impedirlo, pero le fue imposible. Después de esto, la madre fue a las escaleras y se colgó del cuello con una soga. La mujer era rubia de piel blanca. Cuenta el niño que al verla, lo que iba a hacer, la vio a la cara. Era de cabello negro brillante y piel morena. Sus ojos verdes, en ese momento eran negros. Su mirada y una sonrisa diabólica le hicieron asegurar que en ese momento ella no era su madre. El lugar se llenó de policías y entes de la investigación forense. En el cuarto de la mujer encontraron que se hacía del cuerpo en cualquier lugar y que comía arañas y animales que encontraba, como ratas y lagartijas. Entre sus cosas encontraron una nota que había dejado dirigida a su esposo donde decía: yo sufrí y tú sufrirás toda la eternidad. El esposo, después de las investigaciones, se marchó de allí con el pequeño. Nunca más volvimos a saber de ellos.
El siguiente caso pasó con una compañera de trabajo. Ella era una mujer muy trabajadora. Tenía un niño de 8 y una niña de 5. Su esposo era un hombre bebedor y mujeriego, pero ella se negaba a aceptarlo. Aunque muchas de mis compañeras le decían, ella se hacía la desentendida. En verdad lo amaba con locura. Una tarde que iba para su casa, lo vio en un bar besándose con otra mujer. Allí toda la realidad la golpeó de frente. Fue donde su madre y recogió los niños. La madre no se los quería entregar, la veía desencajada. Parecía otra, dijo la madre, pero esta no se dio a razones y salió con sus dos pequeños. Cuando llegó a la estación del metro, apenas venía el tren, ella se lanzó con sus dos pequeños. Ella dijo, ya no vamos a sufrir más en esta vida. Los niños gritaban, no mamá, no mamá. La mujer no hizo caso a sus pequeños. Allí murieron los tres. Las personas que vieron aquello y le gritaban que no lo hiciera, aseguran que al lanzarse a los rieles del tren, esta miró la estación. En su cara tenía una sonrisa diabólica. No era la mujer que había pasado con los niños de la mano, esta era otra. Los vecinos, viendo lo que ocurría, debieron hablar con el sacerdote de la iglesia para que éste realizara unas oraciones en las casas y lugares de los suicidios y regara con agua bendita muchas calles de allí. Esto se llevó a cabo con un gran ritual. Una romería de personas lo seguían rezando oraciones, pidiendo que se fuera de allí el mal. Tal vez tuvo algo de efecto, porque desde entonces no volvió a ocurrir algo así. El candelabro, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Recién cumplí los 18. Nos fuimos a vivir a una pequeña hacienda que mi padre compró en un valle muy bello. Desde nuestra casa se veía un alto muy lindo. Mi padre intentó contactar con los dueños para comprar esa propiedad, pero le fue imposible, así que se decidió por el valle. Su precio era bastante módico. Rápidamente nos instalamos en nuestro nuevo hogar. Apenas llegaba la oscuridad. Arriba en el alto se veía una luz que caminaba todo el lugar. Se escuchaba un lamento que llamaba, mamá, mamá, mamá. Era una cosa de cada noche. Mi padre aseguraba que era un entierro, que tal vez allí en ese alto había mucho oro. Pero mi madre decía que eso era un alma en pena, que aún no había podido descansar. Una tarde bajamos al pueblo. Mi padre le preguntó al dueño de la cantina qué era de ese alto. Este le dijo que hacía mucho tiempo allí había vivido una familia, pero una mañana encontraron el cuerpo de su única hija, muy joven, apuñalado, y sus padres por ninguna parte. Dicen que le dieron más de 12 puñaladas. No se sabe el por qué. No tenían enemigos, bueno, tampoco amigos, ya que era una familia muy solitaria que vivían allá en el alto. Solo bajaban al pueblo a comprar víveres. Después de esto, llegó un hermano del dueño, quien es y sigue siendo el único heredero. Vivió unos pocos días ahí, pero pronto dejó el lugar, porque decía que allí asustaban. Mi padre, convencido de que allí habían dejado oro escondido o enterrado, como decían los abuelos, una noche me invitó a que subiéramos al alto. Yo sentía miedo de ese lugar. No entendía por qué, pero esa luz y esos lamentos no era una cosa de este mundo. Aún así lo acompañé. Llegamos a eso de las 9 de la noche. Escuchábamos los lamentos, unos tan tristes que te hacían poner la piel como arroz. Se escuchaban en todo el lugar, no salían de un lugar fijo. Mi padre alumbraba tras unos árboles, porque a pesar de que allí hubo una casa, ya no quedaba nada de ella, ni siquiera los cimientos, solo maleza y vegetación. Mientras mi padre miraba debajo, yo siento un frío inusitado detrás de mí. Así que con prontitud miro a ver qué es lo que pasa, cuando veo frente a mí una joven muy bella. Llevaba en su mano un candelabro encendido, sus ojos grandes, piel morena, labios color carmín y un vestido rojo que le quedaba espectacular. Hay cosas que la mente no puede explicar, a sabiendas de que allí no debería haber nadie, menos a esas horas de la noche.
A pesar que un frío me llenaba el cuerpo, sentía mis pies pesados, mi piel estaba erizada. Aún así le quise hablar, pero cuando me salió la primera palabra, ella se convirtió en una calavera. Su vestido no era rojo, su vestido era blanco, manchado por sangre. De un grito de terror, mi padre corrió a socorrerme o a ver qué era lo que sucedía, pero allá al frente donde estuvo la joven con su candelabro, no había nadie, solo la noche, solo el frío y ese terror que me acompañaba. Mi padre, al contrario de asustarse, se sonrió y dijo: "Es aquí, es aquí". Rápidamente empezó a excavar en el punto donde yo había visto a la chica. Allí encontramos un candelabro viejo de hierro, tan oxidado que se desbarataba a la hora de sacarlo. Mi padre estuvo más de una hora cavando y cavando, esperando encontrar oro, pero solo encontramos ese candelabro. 2 noches después volvimos al lugar. Aunque sentía miedo, también esperaba volver a ver esa linda chica, pero no fue así. Estando en esto de cavar y cavar, porque mi padre aseguraba que podríamos encontrar un gran tesoro, escuchamos los lamentos: "Hija, hija". Así fue que donde se escucharon los lamentos, mi padre corrió a cavar. Allí no había ningún tesoro, solo la herramienta de 2 personas, al parecer los padres de la chica. Mi madre cree que la chica murió en su lecho. Cuando despertó, su alma seguía buscando a sus padres, los cuales no encontraba. Para ella, aún estaba viva. Seguía viviendo en ese tiempo, en ese pasado, en ese día fatídico de su muerte y de la muerte de sus padres, los cuales habían enterrado al lado de la casa, y según se cuenta, allí quedaba la leña, y por esto nadie dio en buscar allí. La chica que no podía descansar hasta no encontrar a sus padres, o al menos los restos de estos. Después de aquello, no se volvió a escuchar los lamentos, ni se volvió a ver la luz del candelabro. Sin embargo, quienes conocieron la historia y conocen la región, aún hoy en día temen subir por allí en las noches, porque dicen que no solo el alma de la chica sigue rondando, sino también la de sus padres, porque los asesinaron, y quien los asesinó es algo que nunca sabremos. Ella trató de abrir la puerta de mi auto. Escrito por Amanda Priestess-Love. Esta es una experiencia que tuve cuando tenía 16 años, durante el verano de 1995. Era junior en la escuela secundaria. Era un nerd del teatro y salía mucho con mis 2 mejores amigos, Estela y Chris. Chris era la abreviatura de Chrissy. Por la noche, por lo general recogíamos a algunos amigos. Comprábamos cerveza y fumábamos en la licorería local con una de nuestras identificaciones falsas. Luego nos dirigíamos al depósito o a un parque local para disfrutar de nuestros productos obtenidos ilícitamente. Este viernes por la noche en particular, conducía el Mercedes 450 SL de 1976 de mi padre. Se lo estaba comprando a él, con pago a largo tiempo. Estaba en buen estado y funcionaba bien, pero tenía 19 años, por lo que tenía algunos problemas menores. Una era que la puerta del lado del pasajero rara vez se podía bloquear automáticamente usando la cerradura del lado del conductor. Esto es algo relevante más adelante. Recogí a Estela, a Chrissy y Ted alrededor de las 8 de la noche. Nos sentíamos bien y extra felices porque era viernes. Ted tuvo que ir en el asiento delantero porque medía 6,1 pulgadas y el asiento trasero apenas permitía que 2 personas pequeñas, Estela y Chris, se sentaran allí. Condujimos hasta nuestra licorería favorita, justo al final de la calle del Embalse, y Ted y Estela salieron a comprar cigarros y cervezas, mientras Chris y yo nos quedamos en el auto charlando. Alrededor de un minuto después de que nuestros amigos entraron a la licorería, una vieja camioneta Chevy se detuvo unos 6 pies detrás de mí y me bloqueó el paso. Al principio pensé que era solo un ciudadano borracho que estaba haciendo el tonto. Luego, una mujer delgada y pálida con cabello castaño hasta los hombros se acercó a la ventana del lado del pasajero y trató de iniciar una conversación conmigo y con Chris. Los ojos de la mujer estaban dilatados
y dijo algo acerca de que ella y sus amigos eran cineastas aficionados y estaban buscando para nosotros su próximo trabajo. Chris y yo intercambiamos una mirada y ambos estábamos en la misma página de ¿qué diablos? ¿De qué es lo que habla esta mujer? Tenía un mal presentimiento y una sensación muy fuerte de que la mujer iba a intentar subirse a mi auto. Así que sutilmente comencé a presionar el botón de bloqueo, con la esperanza de que lo hiciera. La mujer solo estaba balbuceando en este punto y puso su mano en la manija de la puerta del lado del pasajero. Pero literalmente un segundo antes de que intentara abrir la puerta, mi dulce y pequeño Mercedes finalmente obedeció mi golpeteo frenético y cerró la puerta con un fuerte clic. La mujer pareció confundida por un segundo. Volvió a probar la manilla, pero mi coche estaba cerrado. Ahora estaba asustado y enojado. Sabía que el peso en vacío de un 450 SL del 76 era aproximadamente 4 toneladas. La furgoneta Chevy detrás de mí pudo haber estado bloqueándome y tenía el peso de la acera encima de mí, pero era muy pesado. Apuesto a que podría hacerle mucho daño si lo golpeara con el pie en el suelo, especialmente si lo hiciera repetidamente. Entonces dije en voz muy alta: «Señora, quite las manos de mi maldito auto, aléjese, vaya y dígales a sus amigos que necesitan mover su maldita camioneta, ahora, porque la voy a pisotear en reversa y destrozar su mierda. Voy a destrozar su furgoneta como si fuera un trozo de papel de aluminio». Tiré mi llave y aceleré mi motor. Ronroneaba como la pequeña y dulce central eléctrica de succión de gasolina que era, y mi auto se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con cada revolución. No estaba mintiendo, y creo que la mujer lo vio. Los ojos de la mujer se abrieron como platos y corrió hacia la camioneta gritando: «¡Vamos, vamos, vamos!». Mientras corría de regreso a la camioneta, vi a un tipo delgado con cabello largo y fibroso que salía corriendo de la tienda de licores hacia la camioneta también. Saltó a la parte trasera y la furgoneta salió disparada, dejando una lluvia de grava y gases de escape grises a su paso. Unos 10 segundos después, mis amigos Ted y Estela salieron caminando de la licorería. Mi adrenalina estaba superfluyendo y me sentí aliviado de verlos. Chris y yo les contamos lo sucedido y compartieron su experiencia. Dijeron que el tipo que entró en la licorería acababa de pasar junto a ellos y comenzó a divagar sobre algunas cosas raras de Jesús y la Biblia al empleado. También les dijo algo a mis amigos acerca de que se veían de mente abierta, y le dio a Estela un gran escalofrío cuando la miró. El chico del mostrador acababa de escuchar durante unos minutos mientras mis amigos esperaban pacientemente para comprar cigarrillos. Entonces el tipo escuchó las revoluciones y los gritos y salió corriendo por la puerta. El empleado preguntó a mis amigos si el hombre estaba con ellos y dijeron que no. Dijo que pensaba que estaban todos juntos o le habría dicho al tipo que se fuera porque sonaba loco. Entonces mis amigos compraron cerveza y cigarrillos y se fueron. Todos pensamos que era una mierda bastante rara. Hasta el día de hoy, estoy tan agradecido de que mi puerta esté cerrada. Lo que sea que esa mujer y sus amigos querían, no era nada bueno. El Riviel, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Se cree que este personaje fue un sacerdote que por ociosidad quemó un rosario. Otros dicen que lo hizo porque esto le daría la aceptación del demonio. La realidad es que el sacerdote se desapareció. Cuenta la leyenda que el mismo Dios lo castigó y lo hace vagar por el mundo. Es como una especie de judío errante que vaga por ríos asustando a las personas. Pescadores, mineros y bohemios. Siempre sale en las noches y da unos gritos espantosos, acompañados de una risa tan tenebrosa que asusta hasta el más valiente. Este les mueve las embarcaciones hasta hacerlos caer al agua. Se cree que busca ahogarlos. Salí con mi padre a las labores de pesca. Nosotros conocíamos perfectamente la leyenda del Riviel, así como lo narro. Solo era una leyenda. Nadie de mi familia o amigos había tenido un encuentro con dicho personaje.
Era un domingo. Mi abuela nos pidió no salir a pescar. Era un día extraño, aseguró ella. Pero mi padre le dijo que había que subsistir. La pesca era nuestro sustento diario. Era de madrugada. Apenas los primeros rayos del sol se veían en la lejanía con nuestra canoa. Nos fuimos río arriba, buscando lugares espesos para tirar la atarraya. Habían días buenos y otros no tanto, pero ese día había sido pésimo. Mi padre no se podía explicar cómo era que no habíamos podido sacar ni un solo pez, solo maleza, ramas y rocas. Era algo frustrante. Subimos hasta el último recodo donde acostumbrábamos ir. Ahí nos comimos un bocadillo y emprendimos de regreso a casa. Ya era más de mediodía. Bueno, cabe aclarar que el río arriba llevamos la canoa jalada por una cuerda, mientras nosotros vamos por la orilla. Ya de regreso subimos en ella y dejamos que la corriente haga su trabajo. Todo aquel día iba mal, no solo la pesca, el cauce del río estaba bajo y cada momento nos atascábamos en algún tronco. Mi padre maldecía por nuestra mala estrella. Debía hacerle caso a mi madre, repetía a cada momento. Entre estas y otras nos sorprendió la noche sin llegar a casa. Faltaba poco. Nos quedaban 2 puntos de pesca donde tirábamos las redes. Al acercarnos al último punto, vimos cómo los peces saltaban en el agua. Era un hervidero de peces. Mi padre organizaba la atarraya, reía y decía que no todo estaba perdido. Allí libraríamos el día. Nos acercábamos con cautela para no asustar los peces. Lo primero fue una risa suave, se escuchaba a la orilla del río. Mi padre, molesto, dijo que ese impertinente nos espantaría a los peces. La risa se hizo más fuerte y tenebrosa. Ya no era una simple risa, eran unas carcajadas que tronaban por todos lados. No podíamos ver de dónde venían, pero eran bastante aterradoras, como para dejar de preocuparnos por la pesca y sí por el origen de aquellas carcajadas. Lo vimos salir al lado de nuestra canoa. Era un hombre con su cara curtida por el sol. A simple vista, era un hombre común y corriente, pero sus ojos rojos no eran un color rojo normal, eran 2 brasas ardientes. Al verlo dio un grito de terror. Mi padre, más sagaz, intentó dar un giro a la canoa y huir. Pero ese hombre nos dio un golpe en un costado y fuimos a caer al agua. No era esto un problema para personas como nosotros enseñados al río, pero al caer este personaje empezó a dar carcajadas y gritos ensordecedores. El río se creció, se salía del cauce y amenazaba con ahogarnos. Como pudimos nos agarramos de la rama de un árbol. Allí pasamos cosa de 2 horas, hasta que el río volvió a la normalidad y las risas y gritos se fueron perdiendo en la lejanía y la oscuridad. Volvimos a casa sin un solo pez. Al contarle esto a la abuela, nos dijo que nos habíamos encontrado con el riviel. Nos debíamos sentir afortunados de estar vivos. Cuando aparece, siempre se cobra una o varias víctimas. Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. En la descripción de este video estoy dejándote el link de la página de Misterio y Terror Morales, autor de los siguientes relatos que vas a escuchar. Por favor, síguelo. En la noche, escrito por Alex Morales Gómez. Cae una lluvia pertinaz. Toda la tarde fue lo mismo y ahora en la noche pasa igual. Estoy en mi habitación tomándome un café, cuando escucho fuera un lamento, un quejido bastante lastimero y triste. Me imagino lo peor. Salgo en la noche sin luz alguna, sin nada que me proteja de la lluvia. Llego a la zona verde del frente de mi casa y allí no hay nadie, pero estoy seguro de dónde provenía el sonido. El lamento era algo bastante triste. Busco por todos lados, intentando encontrar a la mujer que está sufriendo. Y digo la mujer, porque tenía la seguridad que ese lamento era de una mujer. Quedo empapado hasta los huesos. El frío es insoportable. Voy de nuevo a casa cuando una voz desde afuera me dice: ¡ayúdame!
Miro al instante, pero allí no hay nadie. Un frío recorre mi columna. No es el frío de la noche o de la lluvia. Es un frío de algo que no pertenece a este mundo. Corro dentro de la casa, a pesar del miedo que sentí. Quedo con la desazón que algo ocurre allá afuera. ¿Pero qué puede ser? Las noches se volvieron eso, un constante lamento. Al principio siempre salía a ver quién podía ser. Con el tiempo entendí que era algo ajeno a mis posibilidades de ayuda. También se volvió un llamado de ayuda cada que entraba a la casa en las noches. Dejé de preocuparme por esto y seguí mi vida normal, pero algo cambió. Una noche de lluvia nuevamente desperté en medio de la noche. Al principio no supe el por qué. Entendí que escuché la voz de ayúdame mientras dormía. Un olor a flores secas cubría mi habitación, por no decir que es un olor a muerto. Ese clamor de ayuda y a flores llegaba cada que llegaba la noche. En noches de lluvia era mucho más fuerte, aunque el clamor que pedía ayuda era suave y solo pasaba cuando yo no lo esperaba. Era bastante nítido a los oídos. Esta situación me estaba volviendo loco. Sin ningún conocimiento de lo que pasaba, consulté a un sacerdote. Este me recomendó orar. Cada noche que sintiera aquello debía orar, pero de nada sirvió. Todo seguía igual. Antes aumentaba cada noche. Me estaba volviendo loco. Así que sin saber del tema, acudí donde un espiritista. La mujer me aseguró que en la casa o afuera había un cuerpo. Esa alma clamaba ayuda, sin creer mucho lo que decía. En la tarde fui y cavé donde creía yo que salía el lamento. Para mi mayor asombro y terror, había un cuerpo enterrado envuelto en bolsas plásticas. Al ver aquello llamé a la policía. Toda mi casa se volvió un caos. El peritaje médico decía que era una chica de 22 años. Fue el primer sospechoso, ya que su muerte fue llevada a cabo por un golpe en la cabeza, al parecer una maza o martillo. Pero de eso ya hacía algunos años, cuando yo no vivía en la ciudad, en investigaciones aquí y allá. La policía dio con que esa joven vivió ahí. Ya hacía algún tiempo, solo ella y su padre vivían ahí. Un día cualquiera el padre se fue, pero de la hija no se supo nada. La policía rastreó la dirección del padre, pero también este había muerto. Ahí se acabaron las pistas. No tenía ningún otro familiar registrado. Después de esto todo acabó. Pero después de lo vivido, vendí la casa y me fui de allí. Nunca se supo en realidad lo que pasó con la chica. Aristóbulo, escrito por Alex Morales Gómez. Corría el año 2018. Aristóbulo era un hombre feliz, a pesar de que no tenía hijos. Se había casado con una mujer que tenía 2 niñas y él las amaba como si fueran suyas. Él siempre fue un hombre retraído, muy tímido, de pocos amigos y de ninguna novia. Aquella mujer era toda su vida. La esposa y las niñas habían viajado a la ciudad. Él se había quedado solo en la finca. El viernes subió al pueblo. Vivían en una población llamada El Ciprés. Quedaba a unas horas del pueblo. Aristóbulo había ido a misa. Aunque no era asiduo creyente, ese viernes le dio por entrar a misa de la tarde. Después se fue a la cantina y se tomó una sola cerveza. Allí se le acercó un hombre extraño, un hombre que no era de la región. Nunca nadie antes lo había visto y después de esta ocasión nadie lo volvió a ver. Llamándolo por su nombre, se le acercó y le dijo que si lo acompañaba el ciprés. Pero Aristóbulo era hombre de pocas palabras. Simplemente le respondió: no necesito compañía, ni de usted, ni de Dios, ni del diablo. Sin mediar una palabra más, se paró de la silla y se marchó. El extraño se paró y salió detrás de él llamándolo. A unos 100 metros lo alcanzó. Nadie sabe qué hablaron. Desde la distancia se veía que hacían gesticulaciones con los brazos. Como en la primera ocasión, vieron salir a Aristóbulo y dejar al desconocido ahí plantado. También en esta ocasión, el hombre a los pocos segundos salió detrás de Aristóbulo. Aristóbulo llegó a la finca casi 5 horas después. Ya estaba oscuro. El lugar donde vivían era bastante retirado de otros vecinos. A más de 1 hora quedaba el más cercano. Precisamente a este se encontró.
El vecino venía buscando una vaca que se había salido del corral. Contaría después que Aristóbulo estaba extraño. Le dijo que no siguiera por el camino del bosque, porque en este estaba el demonio. Sus ojos estaban desencajados. Estaba muy hablador. También dijo que cuando llegó al bosque, el canto de los grillos los podía entender. Decían: vas a morir. Él corrió por el camino para lograr salir pronto del bosque. También escuchó cuando el chillido de los monos eran voces que le decían: no hay de otra, tienes que morir. Aunque corría y corría, el bosque se hizo inmenso. Casi no logra salir de allí. El bosque está embrujado. Aunque quería seguir hablando, algo que nunca hacía, el vecino tenía afán de llegar a su casa. Esta estaba bastante retirada. Aunque no había podido encontrar la vaca, era preferible irse a su casa. Creyó que el domingo volvería para que hablaran de lo ocurrido. Aristóbulo llamó a su esposa. Ese mismo viernes por la noche, más de 10 llamadas perdidas habían en el celular de esta. Ella asegura que no lo escuchó. Ella debía volver el lunes por la tarde, pero al ver que este no contestaba el celular, se iba a correo, estaba apagado. Llamó al vecino que había perdido la vaca para que se diera una pasada por allí. Lo que encontró fue una escena de terror. Aristóbulo se había ahorcado. El vecino llamó a familiares y a la autoridad. Solo muy entrada la noche se hizo el levantamiento del cadáver. Ya olía mal. Según medicina legal, estaba allí colgado desde el viernes. Los familiares de Aristóbulo aseguran que este se suicidó porque su esposa tenía un amante. Ella asegura que no era así. La esposa no quiso volver a esa casa. El recuerdo y el dolor al saber cómo fue su muerte era más fuerte aún. La madre de Aristóbulo se fue un fin de semana para allí. Quería sacar las cosas de él y quemarlas o regalar lo que aún sirviera. La intención era alquilar la finca. Ya había varios interesados. Llegó viernes por la noche, un mes exactamente después de su muerte. Como el lugar era lejano y solo se podía ir caminando o a caballo, estaba muy cansada cuando llegó, así que muy pronto se fue a dormir. Sin mucha espera se quedó dormida. Despertó en medio de la noche. Alguien se había sentado al lado de su presión en el pecho y ese olor, que era el mismo que esparció su hijo muerto. Llena de terror lo escuchó hablar. Le dijo que su esposa no era la culpable de su muerte. Esto lo había hecho el demonio. Le pidió orar por él. Él se lo quería llevar al infierno. También le dijo dónde encontrar los restos de la vaca del vecino. Esta se había ido a una zanja y había muerto. La madre de Aristóbulo asegura que no lo soñó. Muchas veces intentaron alquilar la finca, pero pronto la entregaban. Dicen que el olor es insoportable. El canto del río, escrito por Ale Morales Gómez. Sé que sonará extraño porque muchas personas no creen que estas cosas pasen, pero lo que vengo a narrar, porque yo lo viví. En el barrio aquel donde vivía pasaba un pequeño riachuelo. En este se escuchaban cantos, cantos de dentro del río. Cuando había cantos y voces era porque iba a ocurrir un desastre natural. Era algo extraño, pero una premonición de lo que iba a ocurrir, cuando se escuchaba música solamente y voces, pero de niños. Las ancianas aseguraban que había un aborto o había nacido un niño. Estas últimas voces de niños se aseguraba que eran duendes. Estos se alegraban de que llegara una nueva criatura. Para ellos no importaba si vivo o muerto. Esto los hacía feliz. Las madres de todos los pequeños le tenían prohibido salir después de las 4 de la tarde. Era muy frecuente que se perdieran niños en aquel lugar cuando el río se crecía por la lluvia. Se desbordaba no solo por sus orillas, sino que el agua inundaba las alcantarillas. Es como si lo que hubiese en el río fuera por el agua, ya que en el alcantarillado donde se rebosaba el agua se escuchaba también aquel canto. Una tarde después de un fuerte aguacero y una gran creciente del río, mi hermana y yo volvíamos del colegio en una de las tapas del alcantarillado que el agua del río había levantado. Mi hermana pequeña jugando metió uno de sus pies en una de ellas. Cuando un grito me alertó, corrí a ver qué pasaba. La pierna de mi hermana tenía un arañón feo y profundo.
5 marcas como de uñas. Era una mano muy pequeña. Fui con prontitud a casa con mi hermana y mi madre la llevó al médico. Allí no pudieron explicar qué pudo haber causado semejante herida. Parecía ser una mano, pero por su tamaño no podía ser humana, más aún por la profundidad de la herida. Las abuelas decían que cada 50 años el río cobraba víctimas con una borrasca. La que a mí me tocó vivir fue tan devastadora que arrasó con todo. El Estado debió reubicarnos y llevarnos a vivir a otro lugar. El río dejó todo desolado. El lugar le dicen el Valle de los Duendes, porque las personas que van al lugar de pesca o simplemente de paseo aseguran que en días fríos se ven duendes y se sigue escuchando el canto de niños en el río. Una tarde, una pareja con su niño de unos 6 años fue a dicho lugar. Mientras ellos charlaban alegremente, el niño jugaba unos pasos de ellos. Cuando unos gritos del pequeño los sacó de su charla, veían como una fuerza extraña e invisible los jalaba para el río. El niño lloraba, mientras el padre luchaba por arrebatarlo de esas manos que no podía ver. Mientras esto ocurría, del río seguía saliendo ese canto, una grata melodía acompañada de voces de niños. El pequeño diría después que un anciano pequeño lo quería llevar al río. Le aseguró que allí viviría muy feliz. Pero el niño, al decirle que no, el pequeño anciano lo quiso llevar a la fuerza. De esto ya hace algunos años, y aunque no vivimos ya por esos lados, los ancianos esperan que cuando se cumplan otros 50 años, volverá a haber otra borrasca. El reflejo de mi hermano, escrito por Ale Morales Gómez. Mi hermano y yo nos encontramos un gran espejo, aunque estaba partido un pedazo. Decidimos llevarlo a casa. Era bastante grueso y en sus lados tenía grabado en relieve algunas figuras desconocidas para nosotros. Mis padres no estaban muy de acuerdo con que lo dejáramos en casa. Para ellos hay una creencia que un espejo partido trae mala suerte, pero no sabíamos por qué a mi hermano y a mí nos atraía tanto aquel espejo. En realidad es que mi hermano pasaba horas y horas mirándose en él. Mis padres tenían que darle sendas reprimendas para que fuera a la escuela o hacer cualquier otra cosa en la casa. A mí también me gustaba mirarme en el espejo, no lo puedo negar. No es que tuviese nada en particular, pero ver tu reflejo allí atraía. En esos días la salud de mi hermano empezó a decaer. Se le veía ojeroso y pálido de la piel. Comía poco y dormía menos. Una noche me levanté al servicio sanitario. Lo vi enfrente al espejo hablando con alguien dentro de este. Lo llamé por su nombre, pero no parecía escucharme. Estaba en otro mundo. Fui donde mis padres y los desperté para que vieran lo que estaba ocurriendo. Solo cuando mi padre se interpuso entre él y el espejo, reaccionó. Pero al volver a la realidad se desmayó. Su piel era como un papel. Es como si toda la energía se la absorbiera ese espejo. Pasados unos minutos volvió en sí. Mi madre estaba iracunda. Decía que teníamos que salir de ese espejo. Él no entendía lo que pasaba, ni siquiera recordaba que estuvo frente al espejo. Cuando cayó en la cuenta que querían deshacerse de este, lloró como un niño pequeño. El espejo se iría, pero el camión de la basura solo pasaba el siguiente día, así que pasaría un día y una noche más allí. Mi padre lo llevó al cuarto de rebujo. Él mismo se encargaría de sacarlo al día siguiente. Eran las 12 en punto cuando abrí los ojos. Algo no estaba bien en casa. Agudicé mi oído. Escuché a mi hermano en el cuarto contiguo salir. Me puse de pie y lo seguí. Parecía sonámbulo, pero se movía por la casa con soltura, como si fuese completamente despierto. Mi padre había cerrado la puerta de aquel cuarto con llave, pero a la hora de mi hermano ponerse frente a esta, se abrió como por arte de magia. Él entró y así como se abrió, volvió y cerró. La casa se puso fría, como si una niebla invisible hubiese llenado todo. Yo grité llamando a mis padres, pero estos, a pesar que era un sueño liviano, no se despertaron. Fui a su habitación e intenté abrir la puerta. También estaba con llave, algo que mis padres nunca hacían. Golpeé, pateé, para que me escucharan.
pero nada, parecía que estuviera muerto. Yo me sentí enloquecer, más aún que mi hermano estaba allí encerrado con eso. Fui al cuarto de herramientas de mi padre, saqué el destornillador más grande y forcé la puerta y entré. Mi hermano estaba mirándose en el espejo. Su mirada estaba perdida en un más allá que solo él podía ver. De su boca salía una línea de saliva. No era él, parecía un ente sin razón. Cuando entré, no me fijé en el reflejo de mi hermano en el espejo. Solo lo miraba a él, creyendo que en el espejo estaba su reflejo, pero al fijarme no era así. Allí había algo, o alguien que no era mi hermano. Era un espectro de color gris con una sonrisa malvada y diabólica. Miraba fijamente a mi hermano, pero yo sabía que estaba pendiente de mí. Parecía no tener nariz, solo veía sus ojos y su boca sonriente. Los ojos eran como carbones, negros por completo. Solo en todo el medio tenía una pequeña chispa de luz. No sé el por qué, pero entendí que se le estaba robando la energía a mi hermano. Quise caminar donde él estaba, pero una fuerza me detuvo. No fui capaz. En la casa sentía ese frío en todos lados. Lo que fuera que hubiera en el espejo estaba en poder de toda la casa. Mi hermano iba a morir. Así lo sentía. Recé unas oraciones. Pedí fuerza para poder moverme. Y a fe que lo logré. Fue como si una fuerza me hubiera liberado. Fui a dar contra mi hermano, tumbando todo a mi paso. Incluso el espejo que se hizo añicos. El estruendo fue ensordecedor. Más aún que al quebrarse alguien dio un grito de odio y dolor dentro de aquel endemoniado espejo. Mis padres se despertaron con el estruendo. La habitación era un caos. No solo los pedazos de espejo, todo allí estaba tirado patas arriba, como si un huracán lo hubiera revuelto todo. Les conté a mis padres lo vivido. Mi padre recogió los pedazos, los dejó fuera de la casa en el lugar donde los recogía la basura. No quería dejar aquello dentro. A la mañana siguiente no estaban. Alguien se los había llevado. Mi hermano casi no se recupera de esa experiencia. Quedó débil por mucho tiempo. En realidad aquello le estaba robando la energía. Estuvo más de 3 meses que se levantaba sonámbulo. Mis padres y yo estábamos muy pendientes de él en las noches, hasta que volvió a ser el mismo. Antes de continuar con el siguiente relato, te pido que por favor te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría muchísimo. El mono, escrito por Alex Morales Gómez. Lo conocí desde muy niño. Desde los 12 años fue un chico problema. Robaba, peleaba y siempre estaba metido en líos. A pesar de la manera de ser, seguía en nuestro círculo de amigos. El mono era el mejor amigo que se podía tener. Si había que matar por ti, lo haría. Ese era el mono. Cuando cumplió los 15, empezó a decirnos que él no llegaría a los 18, ya que tenía varios enemigos, entre esos la policía, que buscaba la manera de agarrarlo con las manos en la masa y así llevarlo a un centro para menores. Pero el mono era el diablo. Ahora lo veías y ahora no lo veías. Unos meses antes de cumplir los 18, fue a casa tarde de la noche. Estaba completamente feliz. Me dijo que había encontrado la manera de llegar a los 18, de ser inmortal. No le entendía qué decía. Solo podía ver un loco, porque la realidad es que lo parecía. Me dijo que se iba a cerrar el cuerpo. En mi país cerrar el cuerpo es como hacer un pacto con el diablo, pero con un amuleto. Puede ser lo que tú quieras, pero entre más pequeño mejor. Cuando pierdas este artículo, también perderás los poderes que te da el diablo. Esto de cerrar el cuerpo lo hace un brujo poderoso. La verdad es que aunque hablaba mucho de esas cosas, yo nunca creí que fueran verdad. Esa noche fue la última vez que vi al mono, o al menos al mono que yo conocí desde niño. 3 días después me lo encontré. Bajaba del alto. Allí íbamos a tomar cerveza y algunos de nosotros a consumir marihuana. El mono era otro, y no es que estuviera drogado, yo lo reconocería. Su mirada era diferente, una mirada de loco.
una mirada perdida. Me enseñó un anillo que llevaba en la mano. Era una calavera. Me decía riendo: lo hice, lo hice. Ya nadie podrá conmigo. Quise preguntarle qué había hecho, pero él siguió su camino riendo y hablando solo. Lo hice, ya nadie podrá conmigo, lo hice. Como si con él fuera otro compañero, el cual yo no veía. Se podía notar y escuchar cuando le decía a ese ser imaginario que estaba muy agradecido con él. El mono empezó a hacer de las suyas aquí y allá, a robar y a extorsionar. Aún no cumplía los 18, así que para la policía era un problema más grave. Aunque muchos lo nieguen, hay algo que se llama limpieza social. Son grupos armados, pagados por quién sabe quién, que asesinan a esos personajes que se convierten en un problema para la sociedad. En aquel entonces murieron varios amigos en común míos con el mono. Un mediodía de domingo el lugar estaba lleno de gente, pues era día de mercado. El mono se tomaba una cerveza cuando dos hombres se le acercaron y sin mediar palabra lo tiraron al suelo, sacaron sus armas y fueron a disparar, pero ninguna de las dos armas dio fuego. Fallaron. El mono se revolvió entre ellos y salió corriendo calle abajo. Dicen que reía como loco y gritaba que nadie podía con él. Corrió hasta el final de la calle. De allí siguió un puente y se lanzó a un gran río. Todos decían que había muerto, pero 3 días después, un tío le dio una puñalada cuando lo encontró intentando robarlo. El mono fue al médico preocupado, mientras el médico preparaba el implemento de cirugía, ya que la puñalada era con un arma que no deja de derramar sangre, un chupa chupa, y esta es bastante peligrosa. Cuando volvió, el mono se había ido. Según el reporte médico, debería estar muerto, pero 5 días después, un centinela de un regimiento militar lo sorprendió intentando robar munición. Varios militares lo siguieron, pero logró huir. Aún así se alcanzó a robar una pistola. Los militares estaban iracundos y querían cazarlo a como diera lugar. Estos averiguaron que el mono visitaba a un joven de un barrio pequeño, así que una noche lo esperaron, ya que el mono vivía muy arisco. Solo iba allí tarde de la noche. 3 militares lo esperaban, y así fue que apareció. Dispararon uno por uno lado de la calle y el otro por el lado contrario. Resultado de aquella operación: un militar muerto y el otro herido. El reporte judicial diría que ambos hirieron el uno al otro, aunque los militares aseguran que fue el mono. El mono nada se sabía. En un bosque que quedaba arriba del pueblo, dicen que veían al mono subir por las noches. Allí vivía, parecía un ermitaño, diría un anciano que se lo encontró y al cual le robó los cigarrillos. Pasaron meses y hasta años. Del mono nada se supo. Solo una vez un perro apareció por el barrio con un dedo de un humano en su boca, con un anillo en forma de calavera. Dicen que ese era el dedo del mono y que ahora sí estaba muerto porque le había quitado su poder. La verdad nunca se supo. El mono no se volvió a saber. Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Cuando la muerte los separe, escrito por Vladimir Ar. En la descripción del video, el link de su página de Facebook, síguelo. Los asistentes estaban realmente emocionados. Dieron gritos de júbilo, habían esperado tanto, y la joven pareja de enamorados no dejaba de mirarse, temblaban nerviosos, pero fijamente se miraban sin parpadear. Ni los padres de la novia ni los del novio estaban allí. La joven pareja había escapado en busca de libertad, sin saber que acabarían uniendo sus almas por la eternidad. Pronto empezaron a rezar, pedían perdón por sus pecados, y de sus ojos aterrados rodaron lágrimas heladas de miedo. Entonces el anciano sacerdote acercó su antorcha encendida hasta los troncos de leña húmedos de queroseno. Los asistentes levantaron sus manos al cielo y murmuraron una oración, mientras que los jóvenes gritaban de dolor. Cuando todo hubo acabado, la gente se retiró a sus casas, y a la medianoche 2 ancianos recogieron las cenizas de los cuerpos calcinados y las dejaron caer por todo el pueblo.
Al siguiente día, por fin, la primera lluvia de invierno, el pueblo empezó a reverdecer. Sus campos estaban repletos de árboles frutales otra vez. El río creció. Las mujeres alumbraron bebés fuertes y sanos. Aquella pareja de jóvenes jamás fue encontrada. Sus espíritus aún vagan por el pueblo, así como vagan los espíritus de las demás parejas que también acuden hasta aquel exótico lugar. Cada año soy testigo de un nuevo sacrificio. El sueño del padre, escrito por Vladimir Ar. Te amo, hijita, susurró el hombre al oído de su pequeña hija. Ella lo volteó a ver sorprendida pero contenta. Le sonrió. El hombre se movió alrededor de ella, besó su frente y su espesa barba hizo cosquillas en el rostro de su hija. Entonces la niña habló por primera vez. Papá, tartamudeó la pequeña. La esposa del hombre se sorprendió, dejó de ver la tele, secó sus lágrimas y miró a su hija. Lloró aún más fuerte mientras la abrazaba fuertemente. A kilómetros de ambas estaba papá, moribundo, alucinando, atrapado debajo del concreto y los escombros de aquella enorme torre tan alta que había caído sobre él. Era el año 2001, la mañana del 11 de septiembre. Ese día una niña aprendió a hablar y un hombre hizo su sueño realidad. Escuchó que por fin su hija lo llamó papá. La obsesiva, escrito por Vladimir Ar. ¿Es cierto que mueres por mí?, preguntó la jovencita. Sí, respondió el nervioso y dejó caer su rostro avergonzado. Él tenía sentimientos encontrados. De repente se estaba empezando a sentir feliz, y es que por fin habían descubierto su gran secreto. Por fin le pondrían fin a su deseo insaciable. Miró al cielo y agradeció a Dios. La jovencita lo tomó por el cabello. Él se puso pálido. Sintió que pronto ocurriría lo inevitable. Apenas escuchó el zumbido del machete blandiendo en el aire, e instantáneamente dejó de ver, de sentir. Su cabeza cayó entre los matorrales. La sangre le empezó a borbotear del cuello. La jovencita cayó de rodillas al suelo. Lloró de ira, de impotencia, de alegría. Por fin había concretado su venganza. Por fin había justiciado al hombre que le quitó la vida a su hermana. Acabó con el asesino de jovencitas que había aterrorizado la ciudad por meses, sin que nadie lo pudiese atrapar. Las consecuencias del viejo, escrito por Vladimir Ar. Al viejo Faustino le aterró escuchar esa voz. No te vas a escapar. Era la voz de su esposa, quien llevaba apenas un par de días fallecida. El susurro salió de las sombras. Ya no estaba solo. Su joven esposa había vuelto. El viejo estaba senil. Casi no recordaba nada de su pasado, pero sí recordaba cuánto la amaba. Días antes, durante su último minuto de muerte, ella pronunció las mismas palabras. No te vas a escapar. Y Faustino observó fijamente a su esposa, quien para entonces respiraba con dificultad. Emitía un silbido nasal, señal que aseguraba su pronta muerte. Así la pobre Berenice falleció, dejando este mundo sin hijos, apenas a los 35 años, sin nadie quien llore por su partida. El viejo discretamente enterró el cuerpo en el patio de atrás de la casa. Ese lugar lo había compartido solamente con Berenice. Allí decidió vivir, lejos del pueblo, le pertenecía casi por completo. Esa misma madrugada, Faustino vio aparecer a su esposa. Caminaba en dirección a la casa. El viejo pensó que soñaba. La vio desde su ventana, con su cabello largo y su vestido ondeando al viento. Faustino por instinto tomó su escopeta. Al fin y al cabo, a quien veía era un muerto. Berenice subió por las escaleras hasta el cuarto. Allí estaba el viejo, solo, en un rincón,
temblando de miedo. Algo dentro de él sabía que ella venía a buscarlo, aunque él aún estaba vivo. El viejo estaba senil, pero no sabía por qué su esposa lo había amenazado de tal manera antes de morir. «No te vas a escapar», le gritó Berenice, quien había entrado por la ventana sin que el viejo se hubiera percatado. Entonces se abalanzó sobre él. No era un espíritu, no, era un muerto. Podía morder con fuerzas, arrancar con sus uñas muertas pedazos de carne, y así lo hizo. Le propinó tal mordida que el viejo se revolcó por el suelo desangrándose. Faustino gritó tan fuerte que los vecinos más próximos a la casa acudieron alarmados. Afortunadamente el eco de su voz había viajado entre los árboles. Cuando llegaron descubrieron que el viejo Faustino estaba siendo arrastrado entre la maleza. Mientras él gritaba pidiendo ayuda, entonces algo le logró a varios metros del suelo y lo lanzó al río. El viejo se empezó a hundir ante los ojos estupefactos de los vecinos, quienes al verlo desesperados lo sacaron. Le vendaron las mordidas y rasguños, le preguntaron qué había sucedido. Faustino empezó a contarlo todo, la muerte de su esposa, en dónde la había enterrado, y cómo tras sus palabras de amenaza, ella había vuelto para matarlo. La gente no le creyó. El doctor del pueblo les explicó que al ser un viejo senil, lo más seguro era que estuviera imaginándolo todo, producto del duelo y de su enfermedad. Sin saber qué más hacer con él, llevaron a Faustino a la casa de su única hija que lo quiso recibir, la hija que había tenido con otra mujer que no era Berenice. Leonor era el nombre de la muchacha, quien lo había perdonado solo porque era creyente en Dios y entendía que debía perdonarlos a todos, incluso al hombre que la había dejado huérfana desde niña. Pues Faustino, décadas atrás, había asesinado a tiros a su madre por una supuesta infidelidad. Leonor se crió sin padre ni madre. Ahora adulta, había perdonado los pecados de su padre biológico, aquel viejo que ahora estaba senil y que tenía hijos e hijas sin reconocer, regados por todo el pueblo, todos de diferentes mujeres. Muchos odiaban al viejo Faustino. Esa misma madrugada, el viejo empezó a gritar otra vez. Alguien lo había arrastrado al tanque de agua y estaba intentando ahogarlo. Faustino gritaba: «¡No, Berenice, no!». Pero nadie estaba a su alrededor. Parecía que el alma de Berenice estaba queriendo llevarse a su marido de forma violenta. Cuando Leonor se acercó para ayudarlo, un fuerte impacto la lanzó a varios metros del lugar, dejándola inconsciente. Minutos después Leonor despertó. Vio al viejo Faustino muerto, con su cabeza clavada en aquel estanque de agua. La gente del pueblo empezó a llegar. Traían la noticia de que todo lo que había contado Faustino era verdad. Berenice estaba enterrada en el patio de atrás de su casa y ahora parecía que había vuelto a tomar la vida de su marido. En ese momento todos vieron al viejo Faustino incorporarse. Sacó su cabeza del tanque de agua y caminó hasta ponerse enfrente de toda la gente. Dobló sus rodillas y pidió perdón. Luego empezó a andar por las calles del pueblo. Esa madrugada fue de terror. Ese muerto fue de casa en casa pidiendo perdón a todas las mujeres a las que había lastimado. Era un muerto, estaba pálido y cada vez olía peor. Cuando amaneció, hubo pedido perdón a todas las mujeres, a sus hijas e hijos no reconocidos. Entonces dejó de moverse y murió. Su cuerpo fue tomado por la tierra. Así nació la leyenda de Berenice. La gente contaba que Berenice era joven cuando el viejo Faustino la hizo su esposa. El viejo le había prohibido salir de la casa, no podía ir al pueblo, ni siquiera ir sola a recoger leña para cocinarle. En una ocasión, Berenice desobedeció al viejo hombre. Faustino, enojado, le propinó tal golpiza que la pobre nunca más se atrevió a desobedecer. No fue al pueblo nunca más. Berenice había escuchado de los galanteos de Faustino, pero nunca se atrevió a reclamarle directamente. Se guardó esa amargura hasta el final. El viejo hombre que la había tomado de su casa era 30 años mayor que ella. Fue el padre de Berenice
quien apostó a su hija como premio en un juego de cartas. Alcoholizado, el hombre perdió aquella partida ante el viejo Faustino. Entonces Faustino mandó a 2 de sus jornaleros a que la trajesen, así sea a la fuerza. La muchacha tenía apenas 15 años. Su madre se opuso, por lo que recibió varios disparos que acabaron con su existencia. Todo ocurrió en una misma noche. Asesinaron a su madre y Berenice se convirtió en la esposa de Faustino a la fuerza. Al siguiente día ocurrió el suicidio de su padre, quien amaneció flotando en el río. Tal vez producto de la tristeza, tomó esa fatal decisión. Cuentan que al amanecer, luego de despertar de su borrachera, el padre de Berenice se enteró de todo lo que había causado. Encontró la casa sola, su mujer muerta en medio patio, y su única hija estaba en manos del viejo más poderoso y acaudalado del pueblo. Todo producto de su incontrolable gusto por el alcohol. Fue entonces que sin más, se lanzó de cabeza al río y murió, flotando río abajo. Berenice lloró la muerte de su padre, la de su madre y tal vez la propia, porque a partir de entonces sintió que ya no tenía corazón, no podía amar a nadie más, ni a sí misma, y se culpó por todo. Sin tener dónde más ir, se quedó con el viejo Faustino. Eso sí, nunca le dio hijos, no quería ese tipo de padre para sus hijos. Simplemente esperó su muerte para tomar venganza en nombre de su familia y de todas las mujeres abusadas. Ni siquiera quiso matarlo, porque eso era un pecado. Se prometió ella misma volver de entre los muertos para hacerle pedir perdón al viejo Faustino, y cumplió. Se convirtió en una leyenda, la leyenda de Berenice. La gente dice que Faustino no fue el único hombre castigado. Luego de estos sucesos, también se ha visto a otros hombres fallecidos caminando por los pueblos, buscando el perdón de las mujeres que en vida ha maltratado. No te vas a escapar. Premonición, escrito por Vladimir Ar. Sintió que el corazón se le salía del pecho. Detrás de ella escuchó varios pasos. 2 huellas húmedas salían del baño. Para ella fue evidente, algo la perseguía por la casa. Liz salió huyendo. Alguien estaba con ella esa tarde, algo no humano ni natural. Corrió hasta la casa de su madre y le contó todo lo que le había pasado. Su madre, preocupada al ver su nerviosismo, dejó sus quehaceres y acudió con ella misma a revisar. Al llegar no pudo ver nada, ni escuchar ningún sonido, ni pasos ni huellas, nada. Pero su hija no era de fingir miedos, siempre fue valiente, pero esta vez algo la había asustado. Más tarde llegó su marido. Lee le contó todo, mientras que su madre, preocupada desde la silla de enfrente, la escuchaba. Lloraba triste y desesperada. Se le hacía un nudo en el corazón. Sentía un miedo honesto, una preocupación inevitable, al punto de dificultársele respirar. Ambos trataron de calmarla, de hacerla entrar en razón. Para ellos quizás fue su estrés, o tal vez su imaginación. Igual le aseguraron que llevarían un cura el siguiente día a la casa, y Liz se quedó más tranquila. Al siguiente día, justo a las 2 de la tarde, sucedió. Mientras Liz se bañaba, resbaló en la fina tina de baño y se golpeó la cabeza. Quedó sumergida por varios minutos debajo del agua y perdió la vida. Entonces su espíritu salió a recorrer sus pasos. Caminó desde el baño por toda la casa, dejando 2 huellas húmedas en el piso. Fue su marido quien la encontró al volver del trabajo. Estaba hinchada producto del agua en sus pulmones. Al llegar la noche, su madre lloraba mientras se llevaba a cabo el velorio de su hija. Comentaba a sus amigas que su hija había sentido algo la tarde del día anterior. Me dijo que 2 pasos de algún fantasma la asustaron en la casa, decía la madre de Liz, y todos entendieron. Era Liz misma recorriendo sus pasos. Y mientras su marido lloraba, el cura empezaba su sermón fúnebre. Él había cumplido su promesa. Un cura fue a la casa ese día, tal como le aseguró,
a su mujer la tarde anterior. Escrito por Vladimir. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un comentario. En la descripción del video se encuentra el link de la página de nuestro querido escritor Vladimir. Síguelo. Recuerda compartir este video con un amigo. Eso ayudaría muchísimo. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.